Llévanos contigo, te obedeceremos siempre, rogaron 3 mujeres apaches al ganadero. El viento bajaba del norte con olor a salvia machacada y polvo frío. En la planicie, el rancho parecía una costra vieja pegada a la tierra, una casa baja de madera oscura, un corral inclinado, la bomba de agua que gemía cuando la manivela encontraba resistencia. El invierno no había terminado, aunque el sol engañara a ratos. Aquí nada se entregaba gratis. El ganadero vio las figuras antes de oírlas. 3 mujeres avanzaban desde el borde del arroyo seco, envueltas en mantas gastadas. No venían a caballo. Caminaban con el paso medido de quien no quiere anunciarse ni huir. Se detuvieron a distancia, lo suficiente para no parecer amenaza y no tan lejos como para ser ignoradas. El hombre dejó la sierra apoyada en el tronco, se limpió las manos en el pantalón y no hizo ademán de acercarse. Aprendió hacía años que el primer movimiento suele ser el que se paga. La que iba al centro dio un paso más. Tenía el cabello trenzado y el rostro cansado de sol y noche sin fuego. No alzó la voz. «Llévanos contigo», dijo. «Te obedeceremos siempre». Las palabras quedaron suspendidas, torpes, como si hubieran cruzado una frontera invisible para llegar hasta él. El hombre no respondió. Miró las manos, vacías. Miró los pies, ampollados. Miró los hombros, la rigidez de quien carga algo más que mantas. Las otras 2 mujeres se quedaron atrás, una con la mirada clavada en el suelo, la otra vigilando el horizonte como si el mundo pudiera saltar desde cualquier lado. «No mando a nadie», dijo al fin, despacio. «Y aquí no hay sitio para promesas». La mujer del centro asintió. Aceptó la corrección sin bajar la barbilla. Era una manera de conservar dignidad. «No pedimos mando», respondió. «Pedimos camino». El ganadero se llamaba Mateo Álvarez. Había aprendido a escuchar lo que no se decía. El camino era huida. La obediencia, miedo. 3 mujeres solas no sobrevivían mucho tiempo en esa frontera. Ni siquiera con suerte. «¿Qué traen?», preguntó. La mujer de atrás dio un paso involuntario y se detuvo con un quejido contenido. Mateo lo vio. La sangre oscura había empapado la orilla de su manta y dejado una huella irregular en el polvo. «Ella está herida», dijo la del centro. «No podemos más». Mateo no se movió. La responsabilidad era una piedra, si la levantabas, te aplastaba. Si la rodeabas, te perseguía igual. Miró hacia el camino viejo, hacia donde el río se perdía. La ley era débil, pero los hombres no. Había oído historias de cacerías humanas, de recompensas pagadas en silencio. Sabía lo que significaba llevar apaches a tu rancho. «No entren», dijo. «Esperen ahí». Fue por agua. Llenó una lata y volvió con pasos que no prometían nada. Se la dejó en el suelo, a medio camino, y retrocedió. «Beban». La herida bebió primero, con cuidado. La del centro observaba cada gesto de Mateo, midiendo no el riesgo sino el carácter. Cuando terminó, levantó la manta lo justo. Un tajo profundo en el muslo, mal vendado. Fiebre en la piel. «¿Cómo pasó?», preguntó él. «Hombres», dijo ella. «No nuestros». Eso bastó. Mateo pensó en la habitación trasera de la casa, en la cama dura, en las vendas que guardaba para las reses. Pensó en la noche que caería temprano y en los ojos que miran cuando creen que nadie mira. «No prometo nada», dijo. «Entren de una en una. Dejen las mantas afuera». No fue hospitalidad. Fue control del daño. Dentro, el aire olía a madera vieja y a sopa rala. Mateo encendió el fuego sin prisa. No preguntó nombres. Limpió la herida con agua hervida. La mujer no gritó. Apretó los dientes y sostuvo la mirada en una viga del techo, como si esa fuera la única cosa que la mantenía aquí. La del centro ayudó cuando él se lo indicó, sin invadir.
La tercera se quedó de pie, cerca de la puerta, escuchando el mundo. Se llama Nantai, dijo la del centro, cuando él terminó de vendar. Yo soy Koona. Ella, Seca. Mateo asintió. Los nombres se acomodaron en su silencio. Se quedarán esta noche, dijo. Mañana veremos. No hubo agradecimientos. Koona inclinó la cabeza, apenas. Era suficiente. La noche trajo ruido de coyotes y un frío que se metía por las grietas. Mateo durmió poco, sentado junto a la puerta con el rifle apoyado en las rodillas. Pensó en la palabra obediencia y le pesó. Pensó en la herida y en la fiebre. Pensó en que, a veces, quedarse era más peligroso que irse. Al amanecer, el viento había cambiado. Y con él, la certeza de que alguien más había visto las huellas. El sol de la mañana se filtraba con un blanco que quemaba la retina sobre el rancho. Mateo no lo dijo, pero la calma era un hilo frágil, incluso los animales percibían la tensión. Los caballos relinchaban en el corral, el viento arrastraba ramas secas contra la casa, y, más allá, el desierto parecía un océano silencioso que podía tragarlos en cualquier momento. Koona permaneció junto a la ventana, vigilando el horizonte. Nantai, la herida aún vendada, se movía despacio, midiendo cada paso como si la gravedad fuera distinta para ella. Seca, más joven y nerviosa, empezó a ayudar con la limpieza del establo, recogiendo heno y agua, evitando mirarlo demasiado. Mateo se movía entre ellos con la naturalidad de alguien que conoce el peso de la responsabilidad, pero no buscaba aprobación. Sus acciones eran medidas, necesarias, sin adornos. El pozo no da suficiente agua para todos, dijo, mientras llenaba un balde. No era una pregunta. Seca frunció el ceño. Koona intervino, podemos racionarla. Yo me encargo. Mateo asintió. Era la manera en que se construía la confianza, no con palabras, sino con reconocimiento silencioso de la capacidad del otro. Mientras trabajaban, se estableció un ritmo. Él alimentaba el ganado, ellas ayudaban a mantener el rancho en orden. Había silencio entre ellos, interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza, un cuervo distante, el golpe del martillo contra la madera, el crujido de los caballos. Cada ruido parecía exagerado en esa soledad que los rodeaba. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Mateo escuchó un suspiro detrás de él. Nantai estaba sentada en un tronco, mirando el muslo vendado. No dijo nada, pero él se acercó con un balde de agua caliente. No ofreció palabras de consuelo, solo se arrodilló junto a ella y limpió suavemente la herida, sosteniendo la tela como si temiera romperla. Ella permitió el gesto, sin mirar directamente, confiando en la precisión silenciosa de sus manos. Koona observaba desde la sombra de la casa. Finalmente, preguntó, ¿por qué nos ayudas? Él no respondió de inmediato. Se limitó a recoger el material y caminar hacia la puerta, mirando el horizonte. Después de un rato, dijo, porque nadie más lo haría. No era una promesa de amistad, ni de protección. Era una declaración de hecho, cruda y clara. Koona asintió, entendiendo que eso era todo lo que necesitaban por ahora. Los días siguientes siguieron un patrón taciturno: trabajo, comida escasa, silencio. Mateo aprendió los nombres de todas las órdenes que necesitaban darse sin hablar. Nantai sabía cuándo levantar la manta para evitar la luz directa. Seca comprendió cuál cubeta llevar sin molestar al hombre. Koona supervisaba con la calma de quien sabe que la vida depende de la vigilancia. No había palabras innecesarias, solo decisiones que sostenían la supervivencia. Una tarde, mientras reparaban el corral, un eco de disparos se escuchó desde la distancia. Mateo se detuvo, la mano derecha descansando sobre la culata del rifle. Koona y Seca miraron hacia él, con la tensión contenida en la respiración. Nantai se levantó con dificultad, tambaleándose, y se apoyó en el tronco. Hombres, dijo Mateo, finalmente. No nuestros. El corazón de Koona se tensó.
Sabía que no era la primera vez que alguien los perseguía. Mateo revisó la distancia y los ángulos, calculando mentalmente su estrategia sin que nadie lo notara. No hubo alarma, no hubo gritos. Solo la certeza silenciosa de que la amenaza existía y que ellos eran demasiado pocos para enfrentarla abiertamente. Esa noche, Mateo encendió el fuego con cuidado, dejando que las sombras jugaran en las paredes. Se sentó cerca de la puerta, el rifle a su lado. Koona se acercó y puso una manta sobre Nantai, sin palabras, un gesto simple pero cargado de cuidado. Él la observó desde la distancia, reconociendo su iniciativa. No dijo nada. El respeto se tejía entre ellos sin necesidad de voz. A medida que pasaban los días, pequeños hilos de confianza comenzaron a formarse. Nantai dejó que él le cortara la carne cocida para que pudiera comer sin esfuerzo. Seka comenzó a recoger leña sin que le indicaran. Koona compartía las tareas de planificación. Cada acto era una prueba de que podían confiar el uno en el otro, aunque ninguno lo dijera en voz alta. El peligro persistía. Cada noche el viento traía rumores de movimientos en la lejanía, el crujido de ramas secas que podían ser coyotes o hombres. Mateo enseñaba, sin enseñar, cómo mover el ganado para no dejar rastros, cómo esconder huellas en la nieve, cómo escuchar el silencio y entenderlo. Las mujeres aprendían rápido. Aprendían no porque quisieran agradarlo, sino porque querían vivir. Una tarde, después de que el sol se hundiera detrás de los cerros y dejara un cielo de color ceniza, Koona se acercó a Mateo mientras él revisaba las cercas. Sus manos estaban cubiertas de tierra y astillas, y su rostro reflejaba la luz que aún quedaba. Sin decir una palabra, dejó un cuchillo junto a la madera que él cortaba. Mateo levantó la vista, reconociendo el gesto, la confianza había avanzado un paso más. No había gratitud, no había emoción pronunciada, solo entendimiento mutuo. En esa frontera, eso era suficiente. La noche se cernió de nuevo, oscura y silenciosa, como si esperara un movimiento en falso. Mateo se sentó frente al fuego, observando a las tres mujeres dormitar junto a las paredes de la cabaña. Sus respiraciones sincronizadas con el viento, con la madera que se encogía por el frío. La amenaza seguía ahí afuera, pero por primera vez, había un hilo de certeza, estaban sobreviviendo juntos. Y en esta soledad, eso era un avance que nadie podía tomar a la ligera. El amanecer traería trabajo, vigilancia, y la posibilidad de que los hombres regresaran. Pero también traerá un primer entendimiento tácito, que en este rancho aislado, cada decisión, cada movimiento, cada silencio, construía algo más que supervivencia. Construía confianza. Y la frontera, implacable, esperaba pacientemente. La mañana llegó con un frío cortante que se colaba por las rendijas de la cabaña. Mateo estaba ya en el establo, revisando los caballos y asegurándose de que las cercas resistieran la helada de la noche. Había detectado huellas recientes, humanas, a la distancia, pequeñas y discretas, pero suficientes para saber que no estaban solos. La tensión se sentía en cada respiración. Koona ayudaba a Nantai a levantarse. La herida todavía dolía, y la fiebre no había cedido del todo. Seka, por su parte, llenaba los baldes con agua, sin mirar demasiado a los hombres que podían aparecer en cualquier momento. El trabajo continuaba con precisión mecánica, pero bajo cada gesto había una ansiedad apenas contenida. La frontera los observaba, y ellos aprendían a responder sin mostrar debilidad. «Tenemos que mover el ganado más cerca de la casa», dijo Mateo, señalando con el brazo tembloroso del frío. «No podemos permitir que los hombres nos encuentren dispersos». Koona asintió. Había aprendido a leer su voz, no era una orden, era una decisión tomada en la necesidad. Mientras reorganizaban el ganado, la huella humana se volvió más clara. Mateo detuvo a todos y levantó un brazo. Silencio. Todos entendieron. Desde los cerros cercanos, un grupo de hombres se movía. Sus sombras eran largas bajo el sol bajo, y sus armas brillaban apenas.
No eran buscadores de ganado, ni viajeros perdidos. Venían por ellos. No huirán si nos quedamos juntos, dijo Mateo, sin levantar la voz. Pero si nos dispersamos, Nantai no sobrevivirá. La mujer herida miró al hombre. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Koona respiró hondo, comprendiendo lo que estaba en juego. Seka se aferró al palo que llevaba, temblando, pero firme. La decisión se tomó en un instante silencioso, no se separarían. La tarde fue un baile silencioso de preparación. Mateo y Koona revisaron las armas y los caminos de escape. Nantai se apoyaba en la pared, soportando el dolor con una dignidad silenciosa. Seka observaba, aprendiendo. Cada acción era medida, cada gesto calculado. La tensión subía, pero no había pánico, solo concentración. Al caer la noche, los hombres aparecieron. Sus voces resonaron como truenos lejanos, exigentes, desafiantes. Mateo se colocó delante de la cabaña, rifle en mano, mientras Koona se situaba cerca de Nantai, lista para moverse al primer signo de peligro. La frontera los rodeaba, y no podían confiar en nadie más. «Váyanse», gritó uno de los hombres. «Esto no les pertenece». «No nos iremos», respondió Koona, su voz firme, aunque cargada de cansancio y dolor. «No dejamos a nadie atrás». La tensión explotó en un instante. Los hombres avanzaron, y Mateo disparó al suelo, señal de advertencia. Nadie gritó. Nadie corrió. Todo se redujo a la precisión del movimiento y al control del miedo. En medio del caos, Nantai cayó. La fiebre y el cansancio la vencieron. Koona corrió hacia ella, sosteniéndola mientras Mateo cubría sus espaldas. Seka seguía con un rifle improvisado, apuntando a cualquier sombra que se acercara demasiado. Era un acto de confianza completa, una decisión de protegerse mutuamente, sin margen de error. Cuando los hombres finalmente se retiraron, conscientes de que no obtendrían nada sin arriesgar demasiado, el silencio volvió al rancho. La noche era profunda, oscura, y solo el crepitar del fuego rompía la quietud. Koona sostuvo a Nantai, limpiando la sangre seca y recostándola contra la pared. Mateo se acercó y dejó su mano junto a la de ella sobre la manta, un gesto sencillo, contenido, sin palabras. Nantai lo miró por primera vez con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo, reconocimiento de que había elegido quedarse, de que su supervivencia no dependía solo de la fuerza de Mateo, sino de la confianza que había construido. Seka, agotada, dejó el rifle a un lado y se sentó. No hubo palabras, solo respiraciones compartidas. El acto de sobrevivir juntos había creado un lazo silencioso, más fuerte que cualquier promesa hecha apresuradamente. La frontera, implacable, aún acechaba. Pero en ese momento, dentro de la cabaña, los cuatro comprendieron algo que nadie podría quitarles: habían elegido quedarse juntos, habían confiado el uno en el otro, y habían enfrentado el peligro sin rendirse. El primer contacto verdadero entre ellos fue contenido, medido, sin dramatismo. Un roce de manos mientras curaban la herida, un hombro apoyado mientras descansaban, una mirada sostenida en silencio. Todo estaba cargado de significado, pero ninguno pronunció la palabra amor. No era necesario. La intimidad se había ganado en actos, no en discursos. Y mientras el viento silbaba afuera, golpeando la cabaña con fuerza, los cuatro comprendieron que la frontera podía intentarlo todo, podía empujarlos al límite, pero la decisión de permanecer juntos, de cuidarse mutuamente, era un acto más resistente que cualquier bala o amenaza. Cuando la noche terminó, Mateo miró las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes. Koona, Nantai y Seka dormían cerca, en silencio, con respiraciones sincronizadas. Cada uno había hecho su elección: quedarse, resistir, confiar. Y en la frontera, la lealtad silenciosa se convirtió en un pacto. No habría separación mientras pudieran sostenerse unos a otros. El invierno cedió lentamente, dejando tras de sí un desierto limpio y silencioso.
La nieve se había derretido en charcos que reflejaban el cielo gris, el viento seguía frío, pero ya no era un cuchillo que cortara la piel. El rancho, marcado por cicatrices de tormentas y huellas de disparos, parecía sostenerse sobre un hilo invisible de paciencia y trabajo constante. Mateo revisaba las cercas, siempre alerta, mientras las mujeres realizaban sus tareas con precisión. No había prisa. La vida se medía en horas de luz y en baldes de agua, en cada gesto que mantenía la supervivencia. Nantay se levantó temprano, apoyándose en Koona, y caminó hasta el corral para alimentar a los caballos. Su muslo ya no sangraba, pero la cicatriz permanecía, recordatorio silencioso de los hombres que habían intentado quitarlos del mundo. No había lágrimas ni quejas. Había decisión. Cada movimiento era lento, contenido, pero firme. Seca fue a buscar leña mientras Mateo revisaba las trampas para posibles intrusos. Sus ojos se cruzaron un instante, no había palabras, solo reconocimiento. Aprendieron a leer los silencios del otro, cuando acercarse, cuando retirarse, cuando sostener sin intervenir. La intimidad de la frontera era austera, construida sobre actos más que emociones declaradas. El primer enfrentamiento con hombres ajenos había quedado atrás, pero las lecciones seguían frescas. Nadie podía confiar en la ley, la frontera era juez y verdugo. Sin embargo, la convivencia había creado algo más fuerte que el miedo, la certeza de que podían resistir, juntos. Un día, llegaron señales de movimiento más cercano, huellas en la tierra húmeda del arroyo, un caballo perdido a la distancia. Mateo decidió actuar con cautela, acompañado por Koona, mientras Nantay y Seca permanecían ocultas tras la casa. El hombre se movió con precisión, señalando con gestos silenciosos. Koona entendió cada uno. Juntos lograron disuadir a los intrusos sin disparar, con advertencias calculadas y sin revelar toda su fuerza. Cuando todo terminó, se sentaron alrededor del fuego, respirando profundo. Mateo ofreció un trozo de pan y carne seca a Nantay, que aceptó con las manos firmes. Koona sostuvo su mirada, y Seca limpió el polvo de sus botas. Era un ritual simple, pero cargado de significado. Estaban vivos, habían elegido quedarse, y nadie podía quitarles eso. El tiempo pasó, y la rutina se volvió un pacto tácito. Cada amanecer traía trabajo, cada noche, vigilancia. Pero también trajo momentos que no necesitaban palabras. Nantay aprendió a confiar plenamente en Mateo, permitiendo gestos de cuidado sin miedo. Koona aceptó que su propia fuerza podía coexistir con la protección que él ofrecía. Seca, la más joven, comprendió que la familia podía ser elegida, no impuesta. Una tarde, mientras revisaban el ganado juntos, Mateo detuvo su caballo y miró a las mujeres. No dijo nada. Su gesto fue suficiente, la frontera era dura, pero podían sostenerse mutuamente. Koona se acercó, apoyando su mano sobre la suya, un contacto breve, contenido, que decía más que cualquier palabra. Nantay, detrás de ellas, sonrió apenas. Seca observaba, comprendiendo que la decisión de quedarse había generado algo irreversible, un vínculo silencioso, profundo y verdadero. La vida continuó así, lenta y medida. Las amenazas nunca desaparecieron del todo, pero el miedo había perdido su poder absoluto. Cada acción, cada gesto de cuidado, cada silencio compartido, consolidó un sentido de hogar que no dependía de paredes ni leyes, sino de la elección consciente de permanecer juntos. Cuando llegó la noche final de la historia, no hubo celebraciones ni palabras grandilocuentes. Solo el fuego crepitando, las mantas colocadas junto a la pared, y 4 respiraciones sincronizadas en la cabaña. Mateo observó la puerta por última vez, viendo las sombras del desierto que ya no podían tocarlo sin advertencia. Koona apoyó la cabeza contra la pared, Nantay descansó su mano sobre la de Mateo, y Seca se acurrucó cerca del fuego. Cada uno había tomado decisiones difíciles, cada uno había sufrido, y cada uno había confiado. No había fantasía, no había finales felices comprados. Solo una certeza sólida, ganada con esfuerzo y sangre, nadie estaba solo.
El viento del desierto se calmó, y el rancho, marcado por la frontera y la supervivencia, permaneció firme. Allí, en la soledad, en la lucha diaria, en los silencios y gestos que hablaban más que las palabras, los cuatro entendieron algo esencial: la verdadera compañía no se impone ni se exige. Se construye, se gana, y se elige todos los días. Y por primera vez en mucho tiempo, en la frontera más implacable, todos sintieron que pertenecían a algo duradero. Nadie estaba solo.